Todos vendemos todos los días, aunque no lo llamemos así. Vendemos ideas, sueños, productos, servicios tuyos o de la empresa para la que trabajas y hasta vendemos excusas. Pero vender de verdad, desde el corazón, eso es otra cosa. En este episodio conversé con Mirelis Espinosa, una mujer que enseña a otras mujeres emprendedoras a vender conectando, sin máscaras ni guiones, a vender sintiendo amor por lo que haces. En esta charla, ella nos cuenta cómo conectar de forma intencional y qué hacer cuando el miedo al rechazo aparece, porque sí, aparece incluso para aquellas personas que venden mucho. ¿Y cuál es el error más común que muchas emprendedoras cometemos al intentar vender desde la conexión? Quédate porque esta conversación puede darte ese empujoncito que necesitas hoy para conectar y vender lo que tanto deseas. El episodio está bomba. Comenzamos. Hola, hola, soy Mónica Cantillo. Bienvenido a otro episodio de Factor Hábito, este espacio en el que semana a semana nos juntamos por aquí para descubrir cuál es ese factor que distingue a las personas que sueñan con lograr algo y aquellas que pueden celebrar el haberlo logrado. Hoy tengo conmigo a una mujer que admiro muchísimo, no solamente por lo que he visto que ha logrado profesionalmente, sino por la manera tan humana, tan cercana y tan coherente con la que lo hace. Ella es Mirelis Espinosa, estratega y mentora de ventas con más de 18 años de experiencia, que ha transformado negocios y empoderado a emprendedores. Es conferencista internacional, TEDx Speaker, autora del libro Venta en Tacones y CEO, fundadora de Business Academy, una academia de educación continua con aval universitario. Mirelis es además creadora del programa digital y podcast Venta en Tacones y promueve su lema de vida Acción con Pasión. Mujer de fe, esposa, madre de sol, lidera con el corazón y una misión clara, ayudarte a vender más creyendo más en ti. Mirelis, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mónica, no tienes idea lo contenta y lo honrada que me siento de estar aquí contigo. La admiración es mutua. Tú eres una personita muy especial para mí que dejó precisamente un hábito espectacular en mi vida. Desde el día que te conocí, hicimos clic. De verdad que eres una persona muy especial. Y todavía, cuando a mí me dicen la palabra hábitos, la primera carita que viene a mi mente es la tuya. Qué Así bella. que de verdad que eres una persona muy especial y yo me siento hoy honrada de estar aquí y de compartir con tu audiencia aquí en el podcast. Muchísimas gracias, qué bella esas palabras iniciales, de verdad, gracias porque, bueno, es eso, vamos, lo que hablábamos un poquito antes de comenzar la grabación formalmente, ¿no? A veces no sabemos cómo tocamos la vida de otras personas. Hablábamos de que tu hija ya está en cuarto grado, estás en cuarto grado ya, y yo la conocí Estoy estando tan emocionada. chiquitita. Imagínate, la conocí súper chiquitita. Qué alegría. A ver, Mirelis, una cosita. ¿Por qué Mirelis está aquí? Quiero explicarle a la gente por qué Mirelis y no otras personas, ¿no? Porque aquí Mirelis es estratega de ventas, por supuesto es vendedora, es emprendedora y yo quiero y yo podía haber hablado con cualquier otra persona que encajara en esas tres definiciones: vendedora, estratega de ventas, educadora, porque también entrenas a personas, formadora, bueno, madre. O sea, hay muchas cosas que pudieran encajar en la cajita que define a muchas mujeres que seguro están escuchando al podcast. Pero ¿por qué Mirelis y no otra persona? Y yo te contaba cuando te invité que una de las cosas que yo más destaco cada vez o que más me resalta a mí, cada vez que veo un post tuyo, que además yo quizás no soy la seguidora más activa, quizás no soy la persona que va a todos tus talleres, pero te sigo desde hace mucho tiempo y sigo como tu recorrido. Y una de las cosas que yo he podido ver desde que nos conocemos hasta ahora, que han pasado varios años, es que la gente que estuvo en esos talleres iniciales sigue siendo gente
que veo que te dejan comentarios en tus posts de Instagram, que es gente que veo en las fotos de tus eventos actuales, gente que veo en los videos de tus eventos, de tus conferencias, de tus talleres. Y eso me parece fabuloso porque no todo el mundo lo logra. Mucha gente decide lanzarse a emprender y quizás como todos tú lo hiciste igual, sin, ya nos vas a contar, sin tener claridad de con qué te ibas a encontrar. Pero creo que ese arte de vender, si bien es un arte y se puede aprender, porque por algo tú lo enseñas, se puede aprender, la verdad es que para mí, la base de todo es la conexión. Y yo creo que para lograr que una comunidad, años después, la misma persona que a lo mejor ya lo que estás explicando en el taller, ya esa persona quizás tiene un camino recorrido contigo misma o con otras personas que la han formado y quizás no necesita una formación de base, pero como tú eres quien da el taller, esa persona decide ir porque sabe que de ti va a aprender más siempre y porque sabe que de ti va a obtener esa palabra ideal, necesaria, que no siempre es la que quieres escuchar, pero que es la que necesitas escuchar para lograr las metas que quieren lograr. Y entonces van contigo. Esa conexión a mí me parece mágica y honestamente no la veo en mucha gente a la que yo tenga acceso. Es decir, la puedo ver en gente, no sé, un Tony Robbins, una Mel Robbins, una gente, o sea, que está muy, muy allá donde uno quiere llegar. Pero si yo me voy a un mercado local, yo vivo en Panamá, tú también vives en Panamá, y vemos en Panamá, hay muchas personas haciendo cosas similares y pocas personas las veo tener las audiencias fieles, comprometidas, constantes, activas que tienes tú en las redes sociales. Y por eso estás aquí. Bueno, quiero que sepas que eres de las pocas personas que me ha hablado directamente de eso en específico. O sea, a mí generalmente siempre me buscan por el tema de la venta, por el tema de cómo explico, porque debo admitir que una de las cosas que yo he tenido siempre como norte es hacerlo complejo sencillo. Para mí la simplicidad es la máxima expresión de la elegancia, de el logro, porque es que entre más sencillo y más fácil sea, mejor. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida si la vida de por sí ya es un reto? Así es. Entonces, sin embargo, sí lo había conversado anteriormente con un mentor en particular, mi mentor Juan Carlos Rodríguez, una persona a la que quiero muchísimo. Y Juan Carlos, desde el día uno que yo empecé a recibir mentoría con él, estamos hablando de 2018, 2019, cuando estaba yo empezando en esta parte de las redes sociales, siempre me dijo que yo tenía que apuntar a construir comunidad. Sin embargo, no desde la perspectiva de ver a esa comunidad solamente como que, bueno, están aquí, les tengo que dar información y me van a comprar algo, sino realmente construir un vínculo. Entonces, en mi vida en general, yo siempre he sido de las personas que construye primero un vínculo. Fue la forma en que fui criada, es mi manera de ser, porque también tiene mucho que ver con el ser. Sin embargo, en redes sociales, a lo largo de los años, y tú lo has vivido, todo va cambiando. El bendito algoritmo que todo el mundo le estresa, Así es. cambia las formas de hacer las cosas, las formas de comunicarnos. Antes, cuando yo empecé, todo eran posts estáticos, luego entraron los videos, después los benditos reels y el tema de acortar la información y todo. Y al final, entre tantas cosas, yo lo que te puedo decir que he hecho de forma consciente y algunas veces de forma también inconsciente es mantener mis valores muy claros para que las personas que están en mi comunidad entiendan quién soy yo y cuál es mi objetivo con ellos o con ellas, porque tengo muchas damas. Vamos a hablar de que un 80% de mis seguidores son mujeres, un 20% caballeros, y creo que con el 20% estoy exagerando. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Entender, cuando yo hablo en Instagram, yo hablo de mi familia de Instagram. Para mí, la palabra familia es sagrada. Es una palabra que yo no la voy a usar porque sí. Habla de vínculo, habla de que tú me importas. Y eso lo aprendí yo con John Maxwell. A la gente no le interesa todo lo que tú sepas hacer, ni lo inteligente que tú seas, ni los 80 títulos que tengas, hasta que tú no le demuestres a las personas que a ti te importa con ellas. Entonces, cuando la persona logra conocer tus valores, entiende lo que es importante para ti, conecta con eso que es importante para ti, se da cuenta que a ti te importa con sus resultados, con su vida, con sus logros,
y entiende que tu forma de comunicarlo es una forma en que ella lo puede comprender y digerir, empieza a crearse esa conexión. Entonces, siempre se habla mucho de la autenticidad, pero yo hablo de la autenticidad desde los valores. O sea, Ok. ser auténtico desde tu raíz, porque para mí los valores no son palabras bonitas que yo la pongo en la página web y ay, qué lindo quedaron, o los pongo en una pared bien linda para que se vean en la oficina. Para mí los valores se viven. Y mi valor principal es el amor. Mucha gente se sorprende cuando yo digo eso y dicen, amor, pero tú eres tan estructurada. Yo sí, si no tengo amor en lo que hago, no lo hago. No hay deal, no hay trato. Por eso yo hablo mucho de acción con pasión, porque la pasión tiene su combustible en el amor El por lo amor. que tú haces. Entonces, lo siguiente para mí es el valor de la educación. Yo sí creo que la educación transforma vidas, transforma ciudades, comunidades, transforma el mundo. Entonces, siendo una apasionada de lo que hago, lo que sea que vaya a hacer, porque no importa si yo voy a vender esta reglita Ujú. o voy a vender una taza o voy a vender el libro, no importa. Yo tengo que darle compasión. Pero además de darle compasión, yo tengo que sentir que yo estoy educando a las personas, Claro. que las personas están aprendiendo algo a través de mí y que esas personas conecten con mis valores, porque yo entendí temprano, y le doy gracias a Dios por mis mentores, porque fueron los mentores los que me acortaron el proceso en este mundo de las redes sociales, que yo no tenía que fingir ser alguien más y que todo lo contrario, entre más coherente yo fuese, más gente apropiada para que yo les sirviera y ellos fueran felices conmigo se iba a acercar. Porque yo pude haber seguido tendencia para atraer más público y dejar de ser fiel a mí misma. Pero eso que hubiese traído personas que probablemente no eran las personas que yo mejor iba a poder ayudar. Entonces, es entender que uno no le sirve a todo el mundo. Tú puedes querer servirle a quien tú quieras, pero no todo el mundo va a conectar con tu mensaje de la forma en que tú lo entregas. Y que tus valores te describen y que esos valores van a atraer a las personas correctas para que tú les puedas servir. Porque para mí vender es servir. Bueno, esto fue más que una introducción. Qué bonita explicación de por qué haces lo que haces y desde dónde, ¿no? Quiero rescatar varias cosas aquí que estuve anotando mientras conversabas. Repetiste o mencionaste dos veces, o sea, mencionaste a dos de tus mentores. Y de ambos dijiste que ellos, los mentores, fueron quienes te acortaron el camino. Qué importancia contar con buenos mentores. Qué importancia contar con un mentor que, como dices tú, te acorta el camino, pero no es el mentor el que lo hace todo. Y aquí es importante resaltar que tú no solo fuiste con el mentor, tú fuiste con el mentor e hiciste la tarea. Factor hábito. El objetivo detrás de cada conversación es hacerle justamente ver a quienes nos están escuchando que se lleven esa semillita de que es posible volverse tan bueno o aún mejor en algo que a lo mejor hace la persona que está en el episodio, en este caso tuyo, conectar, vender, enseñar, emprender, comunicar, a partir de gestionar lo que haces en el día a día, que son los hábitos. O sea, para mí, tú lo sabes, los hábitos son ese puente entre lo que yo soy hoy y a dónde quiero ir. Entre lo que yo Sí soy es. hoy y a dónde voy. Porque incluso cuando no soy consciente de mis hábitos, me están llevando a algún lado. Lo malo es que cuando Sí. no soy consciente de ellos, por lo general no es a donde quiero que llegar, ¿ok? Entonces, en tu caso, y aquí quien nos está escuchando, a lo mejor tú dirás, bueno, pero si yo no soy emprendedora, o si yo trabajo es vendiendo en una tienda para alguien más, o a lo mejor yo trabajo, sí, estoy empezando a montar mi negocio de, no sé, accesorios, o a lo mejor soy una persona que crea contenido y estoy empezando a querer que otras personas consuman mi contenido para eventualmente monetizar. Todo es vender. Incluso el que no quiere monetizar nada le toca vender. Todos vendemos ideas todos los días, todos negociamos con los hijos, con la pareja, algo que estamos proponiendo para que hagan o dejen de hacer, y eso es una venta también. Entonces, creo que el valor de saberse comunicar, de crear conexión para luego vender, y vender, sí, algo que te traiga dinero, pero también puede ser algo que te traiga
esto, que te traiga un acuerdo, que te traiga beneficios, que le traiga al otro beneficios también. Es un arte que se aprende y se aprende haciendo, no solamente recibiendo de los mentores, porque los mentores te dan conocimiento, pero si tú no practicas, no va a ocurrir el aprendizaje. ¿Qué es lo que tú has hecho, no? Es realmente aprender. Te pregunto algo, ¿cómo fue ese salto que te hizo decir, yo me voy a dedicar a vender y no solo a vender, yo voy a dedicarme a enseñar a otros a vender? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste ahí? Ok, ¿cómo llegué a ventas? Analizando mi entorno. Mira, yo fui esa niña nerd que siempre leía mucho, que siempre estaba estudiando y yo crecí rodeada de mucho amor. Tú conoces a mi mamá, nosotros hicimos taller contigo. Así es. Y mi papá, y gracias a Dios los tuve a los dos, o sea, vengo de un hogar muy lindo, pero en donde por circunstancias de salud de mi papá siempre hubo carencia, porque al estar él enfermo y vivir en el hospital y estar mi mamá detrás de él en el hospital y cuidándonos a nosotros, pues digamos que no había forma de que tuviera una armonía para lograr producir más y él tampoco estaba enfermo. Entonces, crezco yo con esa sensación de carencia y empiezo a analizar mi entorno en mis primeros trabajos. Y yo estudiaba turismo, trabajaba turismo, me iba excelente con las propinas y la gente me empieza a preguntar que cómo yo hacía para que me dieran tantas propinas y yo misma no entendía que era lo que yo hacía. Simple y sencillamente yo era muy extrovertida, era alegre y tengo algo. Yo machucaba el inglés así bien, tú sabes, bien Celia Cruz, bien azúcar, y no me daba pena, o sea, a mí no me daba pena equivocarme. Yo podía decir la peor pronunciación del mundo, pero si la persona me entendía, yo le daba. Usted Pero seguía. estando ahí, me di cuenta, exacto, sin pena. Estando ahí me doy cuenta de que las personas que mejor generaban ingresos eran las personas que estaban en ventas. Y Oh, empiezo a moverme de trabajos, empiezo a ver y llego a el mundo de los seguros, que fue mi gran escuela, Mónica. O sea, el que vende seguros vende lo que sea en la claro. vida. En esa época no habían redes sociales, no había páginas web, no, no, no. Eso era ve de puerta en puerta, haz encuestas en los moles y empiezo yo a entender a través de mi primer mentor, que fue mi gerente de agencia, que vender iba mucho más allá de una transacción, que vender era formar relaciones, crear vínculos, comunicar, que vender era servir, que vender era ayudar a las personas a que entendieran algo. Entonces, eso mezcló mucho de lo que yo ya quería hacer, que era enseñar, ayudar, apoyar. Y me fui por esa línea y fui entendiendo que no existe persona exitosa que no venda, no existe empresa exitosa que no venda. O sea, no hay nadie que no dependa de las ventas. Y yo Así dije, es. esto me gusta, por aquí me voy a ir. Estuve en el mundo de los seguros, me fue súper bien. Luego se me dio una oportunidad en el mundo corporativo, en regional. Entro como asistente, a los 3 meses ya era vendedora y al año ya estaba gerenciando un mercado. ¿Pero qué es? Me apasiona. Y ahí estaban mis valores. Y Qué ahí bueno. estaba ese tema de, y yo quería entender, y me equivocaba y preguntaba. No tienes idea las veces que yo metí la pata, porque estaba muy jovencita, y mi mercado era en inglés. O sea, el inglés me perseguía, ¿no? Claro. Entonces yo hablaba mi English not very well looked, y entonces A lo Celia. a los Celia, no a los Celia, yo la amo. Entonces, ¿qué ocurre? Al final del camino, cuando estoy ya en el corporativo, que empiezo a tener, o sea, viajaba demasiado, ya estaba casada con Carlos, eh, y queríamos tener familia. Y pues, por obra y gracia del Espíritu Santo, él en un país y yo en otro país nos iba a dar. Y digo yo, bueno, yo me voy a quedar quieta en Panamá. Y eso significa un cambio. Nosotros siempre habíamos emprendido, siempre habíamos tenido negocios propios, de lo que se te ocurra, fuimos socios antes que esposos. Y estando en el tema del negocio propio, le digo yo, mira, tú sabes una cosa, vamos a sacar ese negocio de ahí y vamos a poner un negocio más formal, porque lo teníamos en una habitación de la casa. Y esto me va a permitir poder ser mamá, tener familia. Cariño, la cosa no era así. Emprender no es tan fácil. Y empiezo yo con el tema del emprendimiento y Dios me da la oportunidad de convertirme en madre. Llega Sol. Y en lo que llega Sol, yo sentí que me había como atropellado la vida, con lo que yo le pedí, Ajá. porque entre la maternidad Y el y el emprender. emprendimiento, Ana, me estaba volviendo Sí, loca. bien. Ahora, ¿qué sí se me daba con mucha facilidad? La venta. Llego a Girl Boss, que es una comunidad de mujeres emprendedoras, y
empiezo a conversar con las chicas y me empecé a dar cuenta que lo mío era más que todo pues gestionar mejor el tiempo, entender que no era una máquina, que tenía que descansar, pero las chicas empiezan a ver en mí algo que a ellas les hacía falta, que era el tema de las ventas. Las ventas. Y empiezo yo a dar las charlitas en el grupito y a conversar y cada vez que alguien necesitaba vender algo, ay, es que el cliente me dijo esto, yo dile esto. Es que el cliente me pidió no sé qué, yo contéstale esto, esto y esto. Y entonces empiezo yo sin querer a ofrecer servicio de asesoría en ventas a mis Imagínate. amigas emprendedoras. Entonces, llega un punto en que mi esposo, que es súper observador y que ha sido mi socio y mi mayor cheerleader toda la vida en cuanto a temas de negocios, me dice, oye, pero tú pasas más tiempo asesorando a esas mujeres que trabajando. ¿A ti no te parece que te ¿Por qué puedes ir no por ahí? empiezas a cobrar? Y así mismo, dice, porque la Claro. empiezas a cobrar. Y una amiga me dice también, oye, tú debieras cobrar por lo que tú estás haciendo. Tú le estás creando estrategias a la gente y tú no le cobras un centavo. Y yo de una vez con mi mente estructurada, no, porque es que yo no he estudiado para eso, tengo que estudiar Ah, para eso. Me fui a certificar en neuroventas, en no sé qué, master trainer. Cuando termino yo, bueno, ahora sí puedo cobrar y empieza ese proceso. Sin embargo, como ya yo venía del tema de emprender, de tener negocios propios, yo sabía que eso no era así tan sencillo. Y debo admitir que el haberme dado todos los trancazos que me di con mis negocios me ayudó a que en el tema de ser estratega y speaker fuese un poco más fácil porque yo dije, busco un mentor. claro. Y el mentor llegó a nosotros de la forma más, o sea, Dios lo puso, que fue Juan Carlos y su esposa Aura, los quiero muchísimo. Okay. Y ellos nos fueron guiando a mi esposo y a mí en el camino, porque al final digo, ese hombre siempre es mi socio, no que yo invente, él es mi socio. Entonces nos hicimos socios, a él también le gusta enseñar, él también es docente, y por ahí empezó, o sea, Girl Boss fue como mi partera, fue esa madrina, y siempre se lo digo a mis chicas, que me hizo darme cuenta que ese era el lugar en donde yo me sentía más Qué feliz bonito. laboralmente hablando. Entonces fue súper lindo porque, si bien es cierto, toda la vida fui consciente de que las ventas eran importantes, pasé por un millón de cosas en ventas. O sea, no se crean que cuando yo empecé era fácil. Imagínate, yo tenía un récord de 27 no para un sí. Ah, ¿Sabes lo que son imagínate. 20? No, o sea, ese era mi récord. Fui mejorando y mejorando y le fui dando, le fui agarrando la pasión. A mí me encanta vender, yo soy extrovertida, a mí me echan 25 centavos y yo hablo $10, pero al final me estoy dando cuenta, es táctica, es técnica, es Sí, ciencia, porque creo mucho en la ciencia y en entender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, pero al final del camino, lo que le gana a todo eso es que es servir. Y si tú vas a servir, tú vas a entregar lo mejor de ti. Entonces, esa fue la forma en que yo encontré que esto era lo mejor que yo podía hacer para construir un legado y para también dejarle algo de ejemplo a mi hija, porque no digo que ella va a hacer exactamente lo mismo que yo, aunque sí tiene complejo de maestra. Le encanta sí, enseñar a sí, todo le el mundo. encanta enseñar. Sin embargo, yo quiero que ella vea que su mamá hace lo que le gusta, lo hace con pasión, se equivoca, se raspa, se levanta, sigue y que crea ese vínculo con los clientes que los transforman en familia. Entonces es como que all in one. Y se lo agradezco a Dios y a mis girl boss porque sin ellas no me hubiese dado ni cuenta que por Qué ahí era la bello, cosa. qué bello. Saludos a las chicas de Girl Boss. Si no sabes qué es Girl Boss, es una comunidad tal cual, una comunidad de emprendedoras acá en Panamá, fabulosa, de la que ha salido mucha gente exitosa y de la que mucha gente ha tenido, con la que mucha gente ha tenido la oportunidad de darse a conocer, pero también de tocar, de meter los pies en el agüita del emprendimiento y ver si es ahí o no es ahí. Porque también es algo cierto, Exacto. el emprender, como todo en la vida, no es para todo el No mundo. es para todo el mundo, Y no. a veces cuesta, toma mucho tiempo darte cuenta de que por ahí no es. Y a veces el por ahí no es se confunde, a mi manera de ver, con es que no he dado lo suficiente. Es que no lo he intentado lo suficiente. Y hay una delgada línea entre no lo he intentado lo suficiente y por ahí no es, que yo creo que te la da eso que tú dijiste hace un rato. El sentir que estás en el, aunque te estás equivocando, aunque ibas por el no número 15 y te faltaban todavía 12 más para esos 27 antes del sí, tú te sentías bien. Tú sentías, a pesar de la frustración de todos los no, porque seguramente te frustraba, porque a nadie que le estén rechazando una propuesta, porque al final el rechazo no es contigo, es con la propuesta,
se siente feliz en el momento, a pesar de esa frustración, tú sabías que era allí, tú sentías que era allí, que había como cierto estado de plenitud y eso creo que es fundamental. Una cosa, Mirelis, a mí me encanta cómo poder llevar esto a la práctica, ¿no? Que la gente pueda de cada episodio sacar algo accionable. ¿Cómo crees tú, considerando bueno, hemos hablado mucho y no vamos a entrar aquí en una clase de ventas, porque, bueno, para eso pueden contactar a Mirelis y ella seguramente va a tener mucho que hablar con ustedes sobre el tema. Pero aquí en este episodio, quiero que se lleven, tú que estás escuchando ahora, quiero que te lleves esa semillita de lo importante que es conectar. Y si a partir de este episodio tú puedes empezar a hacer algo en tu día a día que te ayude a conectar mejor con las personas a las que tú sirves, a las personas a las que tú quieres servir, a las personas a las que tú les quieres vender, o simplemente la gente que trabaja contigo, que vive contigo, que emprende contigo, que esa gente con la que hablas todos los días, creo que ya eso es un regalazo que nos estaría dejando Mirelis y que te estás dando tú por escuchar el episodio. Entonces, Mirelis, a ver, para llevar esto a la práctica, ¿no? Ya hemos hablado, yo he anotado varias cosas que vienen contigo en tu equipaje natural, pero también hay muchas otras que se pueden aprender. Te voy a dejar aquí como que algunas como preguntas o dolores que he visto. Algunos son míos, otros vienen de preguntas que hice antes de que empezáramos el episodio. Em, Algunos dolores. Y por ejemplo, el primero sin duda es el miedo al rechazo, ¿ok? El miedo al no gustar, al no ser suficiente, al no saber lo suficiente, al no hablar el mismo idioma que a la otra persona, ¿ok? Entonces ese es uno. ¿Cómo atacar ese? El miedo a, si quieres, vamos uno a uno, ese. El miedo a no llegarle a la otra persona. Lo primero que tenemos que entender, Mónica, es que el miedo al rechazo es lo más natural que hay en el mundo y que está bien sentir miedo al rechazo. Hay personas que satanizan el miedo y que lo ponen como el cuco, como que lo más malo del mundo y tienes que luchar contra el miedo y te lo tienes que quitar y el miedo, el miedo al rechazo tiene una función básica en el ser humano y es mantenernos vivos desde que estamos pequeñitos. Cuando uno está recién nacido, uno no se vale por sí mismo. Si tú no lloras, no te atienden, no comes, no sobrevives. Eso está en nuestro cerebro y nuestro cerebro está diseñado de esa forma para sobrevivir. ¿Qué ocurre? Que cuando crecemos, el miedo al rechazo sigue accionándose de la misma forma que cuando estábamos pequeños, solo que ya hemos madurado y no nos sentamos a llorar. Aunque, ojo, yo conozco gente que cuando le han rechazado en una venta se sientan a llorar y está bien, no es que esté mal. ¿Qué es lo primero que tengo que entender? Que el miedo al rechazo me mantiene viva. El miedo al rechazo es una herramienta de mi cuerpo para mantenerme a mí bien. Entonces, lo primero es, este no es el enemigo, es simple y sencillamente un síntoma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, hacerme consciente. No es lo mismo cuando tú sabes. Cuando uno ya sabe algo, la reacción no es reacción, sino acción. Entonces, entiende que tu miedo al rechazo es lo más natural del mundo y tú te tienes que hablar a ti misma y calmar tu mente para que tu cuerpo se calme también y salga de ese estado de alerta y decirte, ok, me acaban de decir que no a partir de hoy tiene un nuevo significado. Significa nueva oportunidad. Ya no es un rechazo, es una nueva oportunidad. ¿Me rechazó? Pregúntale por qué. Pregúntale por qué. ¿Por qué no conectó con eso que querías venderle? Yo sé que hay veces da pena, pero es que de pena no se come, la pena no factura. Es así. Entonces, cuando hablamos de redes sociales, de conectar y de si me rechazan, ok, primero quítate el miedo al que dirán, porque ese tampoco factura. Segundo, entiende que tú no vas a conectar con todo el mundo, tú vas a conectar con quien comparta tus valores, con quien entienda el mundo como tú lo entiendes, porque el mundo no es como nosotros queremos que sea, el mundo es como nosotros lo vemos y hay personas que ven el mundo igual que uno, entonces tú vas a conectar con esas personas. Entonces no sacrifiques jamás quién tú eres por encajar, porque eso va a ser difícil de mantener, se te va a caer la careta, porque es una careta, y va a ser peor. Entonces, la planificación da mucha tranquilidad. Por eso a mí me encanta cuando tú hablas de hábitos. Planificar es un hábito fantástico. Entonces, planifica cómo tú quieres trabajar tu comunicación estratégica.
Y uno de los tips que a mí me ayudó mucho al principio y que enseño yo muchísimo en el libro, en los cursos, en todo es, escoge un arquetipo. Los arquetipos son como estereotipos, Sí. pero estereotipos positivos Ujú. que ayudan a hablar como de una personalidad de comunicación de marca. Ellos fueron inventados por Carl Jung, los creó Cartón. Carl Jung, Ujú. pero al final pues, se usan mucho en marketing. Entonces, en mi caso, yo al principio dije, bueno, yo, dependiendo de mis valores y de cómo yo soy, yo quiero ser sabio. El arquetipo del sabio es un arquetipo que se basa en educación. Sin embargo, como todo en mi vida tiene pasión, yo lo mezclé con el arquetipo del héroe. ¿Qué hace el héroe? Inspirar y decirle a las personas, oye, si tú te esfuerzas, si hay resultado y si se puede. Entonces, yo baso mi comunicación desde el día, prácticamente que el día uno, hasta el sol de hoy, en esa mezcla de esos arquetipos. Y durante el camino, al ver mi interacción con las personas, me di cuenta que hasta le podía poner un tercer arquetipo, que es el arquetipo del amigo. Y ese no lo inventé yo o no lo saqué yo porque era lo que yo quería comunicar. Ese lo tomé de mi audiencia, porque así me ven las Qué personas. bonito. Como esa amiga que puede acercarse y que tú le puedes decir cosas y que te va a contestar y que es cercana y que le importa contigo. Entonces, los arquetipos los pueden encontrar en internet. Igual el que Ujú. quiera, yo le puedo mandar un PDF que yo tengo detalladito, me pueden escribir por Instagram y yo con mucho gusto se los comparto. Los arquetipos te ayudan a saber, ok, todo el tiempo, qué es lo que yo voy a estar constantemente comunicando. Porque, ¿qué pasa? En redes sociales tenemos que tener consistencia en la comunicación. Y ustedes dirán, pero ¿no te aburres de comunicar de la misma forma? No, porque es que lo que pasa es que tu audiencia no te ve todos los días. Si tú tienes 25.000 seguidores, te ve el 3% y te ve hoy, pero no te vuelve a ver en una semana o en Exacto. dos. Entonces, sí tienes que mantener consistencia en cómo te comunicas y en qué deseas comunicar para que la comunicación sea estratégica. Entonces, primero, miedo al rechazo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Te quiero mucho. Eres parte de mi estado de supervivencia. Pero adivina qué, no me voy a morir. No me han puesto una pistola en la cabeza y no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Es Simple y así. sencillamente es entenderlo, es conversarlo contigo y conversatelo cuantas veces lo necesites. Y hay días que a nosotras, particularmente las mujeres, las hormonas andan así como que Uy, sí. recordarnos, oye, calma, no nos vamos a morir, todo está bien, soy más que suficiente. Yo repito mucho eso, soy más que suficiente, soy más Me que encanta. suficiente, soy más que suficiente porque de verdad que a todas nos pasa que hay días que nos sentimos que amanecemos con el síndrome del impostor encima. Uy, sí, justo te iba a preguntar sobre el síndrome del impostor y qué bueno que lo traes a colación. Y ese síndrome del impostor, para quienes nunca hayan oído el término, aunque creo que cada vez está como ahí más mencionado que nunca y qué chévere que salga con un nombre porque creo que siempre ha existido, solo que antes no tenía un nombre, ¿no? Antes le llamamos, ay, es que esa persona, ay, bueno, es que no es confiada, no confía en sí misma, ¿no? No es que no confíe en sí misma. Ese síndrome del impostor es esa vocecita que a veces aparece en nuestra cabeza y le pasa a todo el mundo por igual, algunos en unas cosas y otros en otras, que te dice que no eres suficiente para algo, que te dice quién te crees tú para, ¿qué te dice a ti? Tu síndrome del impostor. Ay, el síndrome del impostor siempre me dice, no es suficiente, tienes que hacer más, tienes que hacer más, tienes que hacer más. Entonces, hacer, no, no siempre es hacer. De hecho, yo me he dado cuenta que es mejor ser. O sea, ser, luego hacer para lograr tener. Para Y ha tener. sido la base de cómo he ido logrando es esa, entender que no, no tengo que hacer más. Yo con lo que estoy haciendo es suficiente. Claro, tener un nivel de conciencia lo suficientemente objetivo para entender que desgastarte no es la forma. De hecho, es lo contrario, Sí. porque desgastada, agotada, haciendo 2 y 3 veces lo que tú tienes que hacer, lo único que haces es, al final del camino, quedarte sin batería y sin Ujú. energía, no puedes hacer nada. Entonces, sí, a mí el síndrome del impostor me pone así, hacer, le falta, no, no le falta nada. El que de verdad va a recibir algo positivo de esa publicación, de ese video, lo va a recibir tal cual está. Claro. No tienes que hacer 80 cosas. Es más, regresemos a eso, a lo básico, a lo sencillito. Entre más sencillito y más simple, mejor. Porque al final del camino tú tienes que estar claro que si tú estás alineado con dar lo mejor de ti en lo que estás haciendo,
no te tienes que matar, Es ni así. tienes que hacer 80.000 cosas para poder que tengas el resultado, porque sí te lo digo, o sea, a mí el síndrome del impostor me martilla en hacer, 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 hacer. ¿Y qué he hecho yo? Wait, para, stop. Yo me regaño a mí misma, hablo aquí con la torre de control, que es Ajá. mi mente, y es como que respira y dale. Y eso nos va a pasar siempre, eso no se cura, eso de que, ay, ya no No, tengo el impostor, eso no existe, cariño. no, nos Se pasa mejora, todo. pero nos pasa a todos. Sí, me encanta y por eso te lo pregunté. ¿Qué te dice el síndrome del impostor? Porque una de las cosas que quiero evitar, tanto como yo pueda, es que la gente que escuche a otros en el podcast sienta que son inalcanzables. Es decir, que son personas que como ya lograron algo que a lo mejor quien está escuchando quiere lograr, sí, sin duda son gente que está pasos adelante, porque por algo estás en el episodio, pero no es capaz de ser una persona que come igual que uno, que tiene las mismas necesidades físicas que puede tener cualquier otra mujer, pero que además Somos también somos humanas. humanas, pero que además también tiene un síndrome del impostor que un día te habla y te dice, en tu caso, hacer, 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 hacer. Una pregunta. ¿Cómo hablando de esto, ya, o sea, fíjate que nos has hablado de el dejar el miedo, o sea, reconocer el miedo, no ignorarlo, pero tampoco darle más poder del que tiene que tener, ¿no? Es como reconocerlo y decirle, ok, chévere, qué bueno que estás ahí, next, vamos a seguir ahora, yo igualito lo voy a hacer aunque tú estés ahí. Em, ¿Cuál es el error más común que crees que las emprendedoras cometemos? Me voy a incluir en el paquete porque todos los que emprendemos pues estamos ahí. Cometemos cuando tratamos de conectar con ese público target, ese avatar que a la gente le dicen define, o esa simplemente audiencia a la que quieres ayudar, esa gente a la que quieres ayudar, que no ves en una cámara, porque tú estás hablando con una cámara y por lo menos a mí me funciona imaginarme que la otra persona está ahí, que hay una amiga que está del otro lado. O sea, ni siquiera me puedo imaginar mucha gente, me imagino una sola persona. Pero, ¿cuál es el error más común? Además de varios que ya vi que mencionaste acá, mencionaste la consistencia como algo importante. Bueno, la falta de consistencia seguramente es un error. El querer encajar en el gusto de todos, sin duda, seguramente es otro de los errores. Pero para ti, ¿cuál es el más común y cómo recomendarías a alguien que lo pueda, que pueda hacer algo? ¿Qué le recomendarías a esa persona que quiere emprender y que le está costando conectar para poder superar ese error que tú consideres que es de los más comunes o el peor error que tú creas que cometemos? Creo que el peor error que uno puede cometer es tratar de buscar las respuestas afuera. Cada vez que tienes una situación que te incomoda, algo que te molesta y empiezas a buscar el problema afuera, terminas perdiendo tiempo, desgastándote, encontrando 80 problemas que realmente no eran tuyos, que tú no tenías, y llenándote la cabeza de cucarachas, porque así lo veo, llenarte la cabeza de cucarachas buscando la solución afuera. Ponerte un ejemplo, si a ti te incomoda verte en cámara, porque a todos al principio nos impresiona, pero si tú sientes algún nivel de incomodidad, tú no tienes que ir a buscar afuera 80 técnicas, tú lo tienes que ver adentro y entender, ok, ¿por qué me incomoda tanto verme en la cámara? ¿Qué estoy observando en mí a través de la cámara que no me gusta y qué tengo que trabajar? Miren, buscando respuestas afuera, uno se pierde. Si uno de verdad quiere encontrar respuestas, las busca adentro. Y si tú sientes que no das en el punto o en el clavo, entonces buscar un mentor. Y ojo, que buscar un mentor no es buscar al gurú que más caro sale, ni tampoco es buscar la persona más inaccesible del mundo. Es todo lo contrario. Un mentor es una persona que tiene los resultados que tú deseas, que exhibe en su comportamiento los valores que a ti te llegan y que te conectan, y sobre todo es una persona que realmente puedes tener la accesibilidad de conectar con ella o con su información. Porque al Así es. final del camino de nada te sirve, ay, sí, tengo el supermentor que solamente le puedo leer un libro y ya, porque es que no me puedo acercar a él nada, no. Poder conversar con una persona, ver que esa persona te escuche, que se ocupe de ti y que te muestre, oye, yo también me equivoqué y esto fue lo que me funcionó. Eso es súper importante, Mónica. Saber que para mi concepto, entre seres humanos nos podemos apoyar, pero no es
ir a buscar abrumándote en 80 cosas. Es, si yo no logré encontrar adentro, entonces busco una persona que me apoye, que comparta mis valores. Pero es eso, porque es que situaciones comunes vamos a tener todas. Ese tema de que no me gusta verme a cámara, tú no tienes idea cuántas veces yo lo he escuchado. No me imagino. Y con una conversación de 5 minutos se soluciona. O las personas que sienten, es que no tengo tiempo, tranquila, para eso está la inteligencia artificial. Yo amo la inteligencia artificial porque nos apoya mucho en reproducir contenido. Entonces es entender que cualquier situación que tengamos, nosotros elegimos si la transformamos en problema o la transformamos en un escalón superado. O sea, tú eliges si la situación se transforma en problema. Tú lo eliges. Me Y encanta. lo primero es hacerte consciente de que tú lo eliges. Porque muchas veces no sabemos que nosotros tenemos el poder de elegir que una situación se transforme en problema o en un ganchito o en un logro. Ya pasa, es una Y es al final anécdota. Ajá. exactamente Es una así. anécdota. Me encanta, me encanta. Eso de buscar, dejar de buscar respuestas afuera, que la respuesta está en ti, siempre. Me encanta. A ver, Mirelis, yo te escucho y puedo quedarme aquí hablando 200 horas contigo, pero no tenemos las 200 horas, ¿verdad? Entonces, con la cosa y la cosa, ya llevamos un buen rato conversando y creo que hemos paseado por muchos de los puntos o todos los puntos que sin duda pueden hacer que alguien que hoy siente que su estrategia de comunicación o de conectar con otra persona o de venderle a otra persona no está donde quiere que esté. Y yo siento que la conversación contigo nos ha ayudado a aterrizar un poco el cómo humanizar ese proceso, ¿no? Cómo humanizar el proceso de conectar. Hemos hablado de varios errores a evitar o cómo reemplazarlos por algo mejor, de varias claves como la del miedo, la consistencia, los arquetipos, eso me encantó. Ya voy a buscar cuáles van a ser los míos. Y, y ahora quisiera saber, o sea, porque yo te escucho y veo mucha coherencia, creo que lo dije al principio, o sea, siempre me parece que una de las cosas que te caracteriza es la coherencia. Y ustedes no están viendo a Mirelis porque este podcast es de solo audio, pero yo sí la estoy viendo porque nosotras grabamos aquí en videollamada para hacer esto un poco más cómico, pues, más cómodo para ambas, pues si no sería como muy raro hablar sin verle a la gente la cara, ¿no? Y yo a ella la veo. Y hoy estamos grabando un día que es feriado en Panamá, para ambas estamos en día feriado, o sea, como que es un día más relajado que otros días que pudimos haber grabado. Y ella está con la misma pinta impecable que yo la vería en la calle. A lo mejor ella tiene unos chores puestos y unas sandalias y está en su casa más cómoda, pero yo del cuello para arriba, del pecho hacia arriba, la veo impecable como la vería afuera en la calle. Y yo te voy a decir algo, eso para mí es una de las cosas que también resaltan de ti. Eh, Tu apariencia es coherente con tu mensaje. Y tú decías al principio que para ti hacerlo complejo sencillo siempre ha sido como un lema de todo lo que haces, y de la forma en la que enseñas y de por qué la gente se queda contigo, ¿no? Y hablaste de que en la sencillez está la elegancia. Y la elegancia para mí es una de esas cosas que te caracteriza. Para mí hay algo como, hay colores que para mí no reflejan elegancia. El amarillo, el azul saturado. Y tú te viste de muchos de esos colores. Y yo digo, Garaja logra que se vea elegante en esos colores. Y es que no es la pinta, es la esencia, es tu forma de comunicar, es tu forma de ser, tu forma de moverte, tu forma de andar. Y creo que eso es parte de lo que tú decidiste, conscientemente o no, que querías llevar en tu marca personal y de la forma en la que conectabas con otras personas. Tengo que decirte lo que es full pensado. Es que es Si el es empaque, estrategia, es que es el empaque, si claro, hay al una, final es el si empaque. hay una estrategia. Si hay una Claro. estrategia y está montada con apoyo, o sea, no soy yo Claro, sola. Y mi mejor amiga, Cristela de Gay, ella es sí, estratega de imagen. así Y es. yo me senté con Cristela a desarrollar una estrategia, pero ojo, basada en mi esencia. En tu esencia. No es ir a buscar la esencia de más nadie. Ella me estudió, vimos los estilos universales, entendí qué quería comunicar y aposté a las herramientas visuales. Nuestra ropa, nuestro maquillaje, nuestro peinado es una herramienta visual para conectar con las personas. Me Ojo, encanta. desde tus valores igual, desde tu esencia. Sin embargo, claro está, yo utilizo colores que evocan lo que yo quiero mandar como Exactamente. mensaje en el video que estoy grabando.
Para mí es self-care, cuidado propio, Ujú. el cuidar mi rostro, el ponerme un maquillaje, el peinarme. No estoy mandando a nadie a que se maquille, pero sí les tengo que dar A que se cuide. un dato neurocientífico. La mujer maquillada tiene una perspectiva en el inconsciente colectivo, o sea, eso que todos sabemos, que no sabemos cómo lo sabemos, pero lo sabemos y pensamos que es verdad, parece un trabalengua, de ser profesional. Si tú quieres verte profesional, tú te pones un labial. Yo no te estoy mandando a que te maquilles completa ni que vayas a que te maquillen. Tú te pones un labialcito, tú te peinas tu cabello, tú te vas a ver profesional. Pero más que todo es el self-care, el cuidado propio y que cada quien tiene cuidado propio a su manera. En mi caso, a mí me gusta que mis uñas pintadas, me gusta mi maquillaje, yo disfruto maquillarme, eso para mí es parte de mimarme a mí misma. Qué bello. Pero entiendo también que también es parte de la estrategia. Yo era mucho de usar aretes grandes y no ponerme collar. De acuerdo. Yo entendí que estratégicamente el arete un poco más pequeño y el collar un poco más grande comunica más lo que yo quiero comunicar. Yo hice ajustes. Entonces, en la parte de imagen, te agradezco la acotación. Los colores siempre van a ser una herramienta y sí tengo que decirlo, tuve apoyo. Soy muy afortunada de que mi mejor amiga Ajá, se tu de la mejor amiga, imagen. imagínate. Sí, viste en el clavo en algo que normalmente no lo comento. Mira, normalmente Pero se ve. Es sí hay lo que hablamos. estrategia atrás. Claro, y es que, y bueno, y al final es eso, comunicar, eso es una muestra de que comunicar va mucho más allá de las palabras. Tú puedes no querer, puedes no haber hablado del tema, puedes no comentarlo fuera quizás del diplomado que hacen Cristela y tú sobre el tema, pero es demasiado evidente. Y cuando digo demasiado evidente, no es que sea evidente que lo haces con estrategia, no. Es que es evidente que es importante para ti, ¿ok? Eso es lo que veo como algo evidente. Y por eso lo menciono, porque, de nuevo, quien se esté preguntando ahora, bueno, ¿cómo puedo llevar esto a la práctica? Fíjense que hemos hablado de cosas bien tangibles, hemos hablado pasamos de cosas bien desde el autoconocimiento, porque Mirelis comentó cosas como preguntarte qué quiero comunicar, cómo quiero ser percibida, cuáles son mis valores, eso es algo bien de adentro, pero sin duda tú comunicas hacia afuera. Entonces, una vez que tú estás bien adentro y tienes clara qué es lo que quieres, para dónde quieres ir, bueno, entonces, ¿cómo eso se come? ¿Cuál es el lenguaje que vas a usar? Porque al final tú puedes estar muy clara tú, pero si no lo sabes articular hacia afuera, y bueno, por eso Mirelis tiene tanto trabajo, si no lo sabes articular hacia afuera, seguramente tu mensaje no va a llegar. Y aquí ella comentó cosas como el educarse, o sea, el formarse en lo que tú quieres hacer y no tienes que ser la experta, tienes que simplemente estar un poco más adelante de aquel al que le quieres enseñar, pero saberlo hacer bien. Eh, em, Hablamos también de la consistencia, hablamos de definir estrategia y en esa estrategia saltaron los arquetipos. Hablamos también de la planificación, me encanta que menciones el hábito de la planificación. Hablamos también de buscar un mentor y eso también se vuelve un hábito. No es un hábito que hacemos todos los días, pero sí es un hábito el hecho de que cuando tú quieres aprender algo, inmediatamente después de tú buscar en tus recursos y buscar adentro, dices, ¿quién lo ha hecho? Que es una muestra de que sí se puede y que además yo pueda ver si está ahí, si están ahí los valores que yo quiero, que también hablabas de los valores al momento de elegir un mentor y me pareció fabuloso, porque mentores hay para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todos los valores, pero tu mentor no tiene por qué ser el mío y viceversa. ¿Por qué? Porque no, Exacto. a lo mejor no compartimos los mismos valores. Y hablamos también de la imagen, del cuidar la imagen. Al final, la imagen personal es el empaque de todo eso que estás construyendo. Mirelis, ya para ir cerrando la conversación en el marco de este episodio, yo creo que este va a ser el primero de varios, espero que así sea, juntas, porque de verdad me encanta la conversación. Creo que estamos llevándole un mensaje a la gente que le va a quedar y que van a poder poner en acción. Si tuvieras que regalarle a la persona que nos está escuchando un accionable para esta semana. Factor Hábito siempre tiene un accionable y usualmente el accionable lo dirijo, lo coloco yo. Digo, bueno, el accionable de esta semana es este. Pero yo quiero en este episodio hacer una excepción y decir, y esto no lo ensayamos antes ni nada, pero quiero preguntarte, si una persona que está escuchándote, que dice, oye, ya escuché esta conversación y de Mirelis y de Mónica me llevo el hecho de que yo a lo mejor podría conectar un poco mejor
con las personas, de que yo también puedo. Y voy a empezar a hacer una de estas cuatro cosas que hemos hablado hoy. Si tú pudieras darle a esa persona un comienza por aquí, hoy, con lo que tienes, ¿qué le dirías? Que escriba su pitch, que escriba su presentación, porque muchas veces queremos comunicar, pero ni siquiera hemos escrito cómo me voy a presentar si yo conozco una persona. Entonces, el pitch es algo que es sencillo, no tiene que ser complejo y que debe durar poco tiempo, unos 45 segundos máximo. Y escribirlo es decir quién soy, qué hago, por qué lo hago y para quién lo hago. Con esas cositas tú puedes escribir algo cortito y cuando lo termines de escribir, que salga de tu alma, de tu corazón, de tu cerebro, no importa si tienes la mejor gramática, la mejor redacción, porque para eso está la inteligencia artificial. Ajá, exactamente. Cuando tú terminas de escribirlo, tú lo metes en la inteligencia artificial, le dices que te lo optimice, le dices quién es tu audiencia, quién es tu perfil de clientes, si lo quieres montar en LinkedIn, si lo quieres montar en Instagram, si lo quieres montar en TikTok, si lo quieres montar en todas, que te lo pula. Tú lo lees y lo lees frente al espejo por lo menos unas 10 veces. Y después de eso, tú vas a agarrar tu celular, no importa qué celular tengas, vas a buscar una ventana que tenga buena luz y te vas a poner en selfie enfrente de la ventana y tú vas a grabar tu pitch y lo vas a subir a tus redes. Si lo quieres subir a tu feed, si lo quieres subir a tu historia, pero ¿para qué? Para que la gente te conozca. Porque muchas veces pensamos que por publicar, publicar y publicar, la gente nos conoce y no, no nos conocen. Es así. Preséntate ante el mundo y véndete. Cuando yo le digo a la gente, véndete, hay gente que se me congela. Y le digo, no, lo primero que tú tienes que vender es a ti, porque tú eres quien va a hacer la diferencia en la vida de esa persona. Entonces, véndete con ganas, con pasión, con sinceridad, con defectos y virtudes, porque créeme que tú vas a encontrar esa audiencia que conecte contigo como tú eres. Pero ya te digo, no esperes a tener ni el aparato perfecto, la super cámara, ni el super celular, ni el super micrófono, no. Siéntate, escribe tu pitch con el corazón, dale a la inteligencia artificial para que te lo pula, apréndetelo, practica mucho frente al espejo antes de, y grábalo y súbelo. No lo pienses, o sea, no le metas mucha cabeza. Dale con todo, que te aseguro que va a haber gente que va a conectar contigo. Me encanta, me encanta, me encanta. Mirelis, 1 millón de gracias por ese accionable, 1 millón de gracias por el tiempo de esta conversación. Creo que, espero, no creo, estoy segura que va a ser la primera de varias. Gracias por, bueno, por atender el llamado, especialmente hoy siendo feriado para ti. Gracias por quererlo agendar así. Y bueno, despídete de quienes nos están escuchando, dónde te pueden ubicar. Y yo igualito voy a dejar en las notas del episodio que estás escuchando, puedes encontrar el link a las redes sociales de Mirelis, también vas a encontrar el link a su página web y allí vas a poder contactarla, saber un poco más sobre ella y, bueno, lo que tiene para ofrecerte en este momento, cursos, asesorías, lo que esté haciendo ahora. ¿Quieres decir algo más antes de despedir el episodio, Mirelis? Quiero agradecerte por este espacio, agradecerte por esa conversación tan rica que hemos tenido, porque la verdad es que ha fluido de una forma muy bonita, y agradecerte por atreverte a crear este tipo de espacios para que más personas vean que sí se puede, porque el tema es que cuando estamos abrumados o cuando tenemos situaciones y estamos como en el huequito del problema, no nos damos cuenta que sí se puede y que hay herramientas. Entonces, gracias, Mónica, por crear estos espacios para que las personas podamos ver que sí se puede, que hay herramientas y que todos tenemos momentos en que necesitamos apoyo de alguien más. Y ese apoyo sí está disponible, solo hay que buscarlo. Así que gracias por la invitación. Espero que no sea la única porque de verdad que me lo disfruté un montón y bueno, gracias por eso que representas en mi vida porque tengo que decírselos. Gracias a Mónica. En casa hay un hábito que es un hábito hermoso. Todos los diciembres aquí se hace mapas del tesoro. Estos mapas súper lindos, recortamos, pegamos, ideamos cosas y es un hábito que desde que la conocí lo implementé. Hicimos un taller juntas bellísimo y hasta el sol de hoy, no sé cuántos años van, pero fácil pueden ir que como unos 6 años haciéndolo ya. Sí.
ha sido una herramienta poderosa y hermosa que nos ha conectado como familia, porque lo hace mi hija también, lo hace mi esposo, lo hace mi mamá, o sea, es muy bonito. Y aparte, es algo que me mantiene a mí constantemente motivada, Mónica, todos los días cuando yo abro los ojos, lo primero que veo es mi mapa del tesoro. Y es Qué gracias a ti. bella, qué Tenía bella. que aprovechar el episodio para agradecértelo y para que la gente sepa el poder que puede tener un hábito y las cosas que he logrado yo mirando esos mapas. Así que, Así es. ¿saben? Gracias por la invitación, te dejo un abrazote así apretado y bueno, espero que no sea la única vez. Ay, muchas gracias, Mirelis. Mil gracias. Qué alegría saber eso. Sí, la verdad, el mapa del tesoro, Vision Board o tablero de sueños, como muchas personas lo llaman, es un hábito maravilloso y me encanta saber que fui canal para que eso llegara a tu casa y que lo pudieran mantener en el tiempo. Bueno, si nos acompañaste hasta ahora, pues ya sabes que vender no es algo que solo pueden hacer las personas superdotadas, aquellas personas inalcanzables y que vender, que es algo que está al alcance de todos, lo creas o no, lo quieras o no, porque incluso quienes no venden productos o servicios todos los días están en contacto con el proceso de ventas. Al vender una idea, al vender una propuesta, a tus compañeros de trabajo, tu jefe, tu amiga, tus padres, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Vendes ideas todos los días y qué bonito saber que vender no tiene que ser y no tiene que ver nada con convencer a otro de algo en lo que tú no crees. Mirelis hoy nos vino a contar cómo vender pasa por reconocer quiénes somos, presentarnos desde ahí y conectar desde nuestra autenticidad, desde lo más genuino de nuestro ser. Mirelis, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y a ti que nos acompañaste hasta ahora, gracias por conectar con otro episodio de Factor Hábito, este espacio para que aprendas poco a poco a cómo puedes con acciones diarias pasar de soñar, en este caso, que conectas más y que vendes más, a celebrar que lo has logrado. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Voy a parar aquí la grabación.